No sé cómo empezar esto sin que suene como el guión de una película de suspenso, pero todo lo que voy a contar es real. Tengo 18 años y llevo casi un año saliendo con Penny, mi novia de 17. Nuestra relación ha sido tranquila, bonita, sin muchos altibajos, hasta que mi tío Mason entró en escena. Y no porque él y yo tengamos una mala relación, sino por algo mucho peor, empezó a obsesionarse con mi novia. Mason tiene 28 años y es el hermano menor de mi papá. Desde hace un año vive con nosotros porque perdió su empleo y lo echaron del apartamento. Mis padres, como siempre, trataron de ayudarlo y le ofrecieron quedarse en el cuarto de invitados. Desde entonces ha vivido aquí, sin hacer mucho más que jugar videojuegos y ver televisión. No trabaja, no colabora, y mis padres constantemente le buscan excusas. Al principio, cuando Penny empezó a venir a casa, Mason parecía indiferente. Le daba los buenos días, algún que otro saludo, y se quedaba en su mundo. Pero eso cambió con el tiempo. La primera señal de alerta fue una noche en la que Penny vino a cenar. Hacía calor y llevaba un vestido ligero. Mientras ayudaba a mi madre en la cocina, Mason apareció y le soltó un comentario tipo, «Te queda muy bien ese vestido». Ella sonrió con educación y dijo gracias, sin pensar mucho en eso. Yo también lo dejé pasar, pero no fue la última vez. Desde entonces, cada vez que Penny venía, Mason encontraba una excusa para comentar sobre su aspecto, que si tenía un peinado bonito, que si su sonrisa era linda, que se veía muy en forma. Al principio eran frases aparentemente inofensivas, pero yo notaba que Penny ya no se sentía cómoda. Le hablé a Mason directamente y le dije que dejara de decir esas cosas. Me ignoró por completo. Con el tiempo los comentarios pasaron de sutiles a descarados. Un día soltó que Penny debía ir al gimnasio porque tenía muy buena figura. Le repetí que tenía que parar, que ella era menor de edad y él era casi un treintón viviendo en casa de sus papás. También hablé con los míos. ¿Y sabes qué hicieron? Nada. Dijeron que Mason era raro, pero que no tenía malas intenciones. Que estaba pasando por un mal momento. Pero lo que vino después ya no fue simplemente raro, fue preocupante. Empezó a hacerme preguntas sobre Penny cuando ella no estaba. Preguntas que no venían al caso, a dónde íbamos cuando salíamos, con quién hablaba, a qué hora salía del colegio. Cosas demasiado personales. Nunca le respondí nada, pero su interés cada vez era más evidente y más enfermizo. Una noche, Penny y yo estábamos viendo una película en la sala. Mason bajó, como si nada, y se sentó justo al lado de ella, a pesar de que el resto del sofá estaba vacío. Durante toda la película no paraba de hablar, hacer comentarios sobre los actores y forzar conversación con Penny. Cuando hubo una escena romántica, soltó, «La actriz es guapa, pero tu novia es más bonita». Le grité que se fuera de inmediato. Él solo se rió y subió a su habitación. Días después, Penny me mandó un mensaje alterada. Me dijo que Mason había ido a su trabajo. Ella trabaja en una tienda de regalos. Mason entró, pidió hablar específicamente con ella y le dijo que necesitaba ayuda para comprar un regalo para una amiga. Durante casi una hora la tuvo atendiéndolo mientras le hacía preguntas personales, a qué hora entraba, cuando tenía descansos, qué días trabajaba. El gerente de Penny notó que algo no andaba bien y finalmente lo obligó a pagar e irse. Al irse, Mason le dijo que tal vez volvería pronto, porque había sido muy amable. Penny me escribió apenas terminó su turno. Estaba alterada, nerviosa, sentía que algo no estaba bien. Yo estaba furioso. Esa misma noche confronté a Mason. Le pregunté qué demonios hacía en el trabajo de mi novia. Su excusa fue ridícula, necesitaba comprar un regalo. Le pregunté para quién y solo dijo, para una amiga, ¿qué te importa? Le dije que dejara de acercarse a Penny, que lo que estaba haciendo era enfermizo. ¿Y qué hizo él? Se hizo la víctima. Dijo que yo estaba exagerando, que Penny nunca se había quejado, así que claramente no tenía problema con él. Ahí exploté. Le dije que estaba comportándose como un acosador. Que si no se detenía, yo lo iba a denunciar. Y él, en vez de asustarse, se envalentonó.
Dijo que yo le estaba faltando el respeto y que se lo contaría a mis padres. Le respondí, hazlo. No me importa. Pero aléjate de ella. Y aquí es donde las cosas comienzan a salirse realmente de control. No sé cómo empezar esto sin que suene como el guión de una película de suspenso, pero todo lo que voy a contar es real. Tengo 18 años y llevo casi un año saliendo con Penny, mi novia de 17. Nuestra relación ha sido tranquila, bonita, sin muchos altibajos, hasta que mi tío Mason entró en escena. Y no porque él y yo tengamos una mala relación, sino por algo mucho peor, empezó a obsesionarse con mi novia. Mason tiene 28 años y es el hermano menor de mi papá. Desde hace un año vive con nosotros porque perdió su empleo y lo echaron del apartamento. Mis padres, como siempre, trataron de ayudarlo y le ofrecieron quedarse en el cuarto de invitados. Desde entonces ha vivido aquí, sin hacer mucho más que jugar videojuegos y ver televisión. No trabaja, no colabora, y mis padres constantemente le buscan excusas. Al principio, cuando Penny empezó a venir a casa, Mason parecía indiferente. Le daba los buenos días, algún que otro saludo, y se quedaba en su mundo. Pero eso cambió con el tiempo. La primera señal de alerta fue una noche en la que Penny vino a cenar. Hacía calor y llevaba un vestido ligero. Mientras ayudaba a mi madre en la cocina, Mason apareció y le soltó un comentario tipo, «Te queda muy bien ese vestido». Ella sonrió con educación y dijo gracias, sin pensar mucho en eso. Yo también lo dejé pasar, pero no fue la última vez. Desde entonces, cada vez que Penny venía, Mason encontraba una excusa para comentar sobre su aspecto, que si tenía un peinado bonito, que si su sonrisa era linda, que se veía muy en forma. Al principio eran frases aparentemente inofensivas, pero yo notaba que Penny ya no se sentía cómoda. Le hablé a Mason directamente y le dije que dejara de decir esas cosas. Me ignoró por completo. Con el tiempo los comentarios pasaron de sutiles a descarados. Un día soltó que Penny debía ir al gimnasio porque tenía muy buena figura. Le repetí que tenía que parar, que ella era menor de edad y él era casi un treintón viviendo en casa de sus papás. También hablé con los míos. ¿Y sabes qué hicieron? Nada. Dijeron que Mason era raro, pero que no tenía malas intenciones. Que estaba pasando por un mal momento. Pero lo que vino después ya no fue simplemente raro, fue preocupante. Empezó a hacerme preguntas sobre Penny cuando ella no estaba. Preguntas que no venían al caso, a dónde íbamos cuando salíamos, con quién hablaba, a qué hora salía del colegio. Cosas demasiado personales. Nunca le respondí nada, pero su interés cada vez era más evidente y más enfermizo. Una noche, Penny y yo estábamos viendo una película en la sala. Mason bajó, como si nada, y se sentó justo al lado de ella, a pesar de que el resto del sofá estaba vacío. Durante toda la película no paraba de hablar, hacer comentarios sobre los actores y forzar conversación con Penny. Cuando hubo una escena romántica, soltó, «La actriz es guapa, pero tu novia es más bonita». Le grité que se fuera de inmediato. Él solo se rió y subió a su habitación. Días después, Penny me mandó un mensaje alterada. Me dijo que Mason había ido a su trabajo. Ella trabaja en una tienda de regalos. Mason entró, pidió hablar específicamente con ella y le dijo que necesitaba ayuda para comprar un regalo para una amiga. Durante casi una hora la tuvo atendiéndolo mientras le hacía preguntas personales, a qué hora entraba, cuando tenía descansos, qué días trabajaba. El gerente de Penny notó que algo no andaba bien y finalmente lo obligó a pagar e irse. Al irse, Mason le dijo que tal vez volvería pronto, porque había sido muy amable. Penny me escribió apenas terminó su turno. Estaba alterada, nerviosa, sentía que algo no estaba bien. Yo estaba furioso. Esa misma noche confronté a Mason. Le pregunté qué demonios hacía en el trabajo de mi novia. Su excusa fue ridícula, necesitaba comprar un regalo. Le pregunté para quién y solo dijo, para una amiga, ¿qué te importa? Le dije que dejara de acercarse a Penny, que lo que estaba haciendo era enfermizo. ¿Y qué hizo él? Se hizo la víctima. Dijo que yo estaba exagerando, que Penny nunca se había quejado,
así que claramente no tenía problema con él. Ahí exploté. Le dije que estaba comportándose como un acosador. Que si no se detenía, yo lo iba a denunciar. Y él, en vez de asustarse, se envalentonó. Dijo que yo le estaba faltando el respeto y que se lo contaría a mis padres. Le respondí, hazlo. No me importa. Pero aléjate de ella. Y aquí es donde las cosas comienzan a salirse realmente de control. Unas semanas después de que publiqué la primera parte de esta historia, todo explotó. Esa noche, Penny tenía turno de cierre en el centro comercial. Yo no podía recogerla porque trabajaba hasta tarde, así que ella decidió irse sola. No era la primera vez. Siempre se cuidaba y me avisaba apenas llegaba a su auto. Pero esa noche fue diferente. Cuando llegó al estacionamiento, Mason estaba allí. Esperándola. Dijo que había estado comprando algo y que, al ver su coche, pensó que sería buena idea esperarla para saludarla. El estacionamiento estaba casi vacío. Era tarde. Estaba oscuro. Penny me contó que, apenas lo vio, sintió un escalofrío. Él le preguntó cómo le había ido en el trabajo, si estaba cansada, y luego soltó. ¿Te gustaría ir a cenar? Ya es hora de comer algo. Penny, incómoda, le dijo que no. Que tenía que irse a casa, que sus padres la esperaban. Pero Mason no se rendía. Insistía una y otra vez. No tomará mucho. Hay un restaurante aquí mismo. Yo invito. Te mereces un descanso. Ella le agradeció cortésmente, tratando de no provocar una reacción agresiva, pero fue firme. No iba a ir con él. Claramente no entendía que no quería. Mason finalmente cedió, o al menos eso parecía. Dijo que entendía, pero que esperaba que algún día pudieran compartir una comida. Dijo que quería conocerla mejor, que le gustaría hablar con ella sin que yo estuviera siempre presente. Penny entró a su auto, cerró con seguro, pero Mason no se fue. Mientras salía del estacionamiento, él la siguió. Kilómetro tras kilómetro. Iba detrás de ella, manteniendo distancia, pero sin perderla. Penny me dijo que estaba completamente paralizada por el miedo. Pensó en llamarme, pero no quería preocuparme mientras estaba en el trabajo. Finalmente, Mason se desvió en una esquina. Ella siguió directo a casa. Cuando llegó, me llamó llorando. Temblaba. Estaba segura de que Mason la había estado siguiendo a propósito. No lo dudé. Me subí al coche y fui a su casa de inmediato. La encontré completamente alterada. Dijo que no quería ir a trabajar al día siguiente. Tenía miedo de que Mason apareciera de nuevo. Le dije que ya no podíamos seguir callando. Que sus padres necesitaban saber todo. Al principio tenía miedo. No quería que yo tuviera problemas con mi familia. Pero le aseguré que eso no importaba. Lo que importaba era que ella estuviera bien. Sus padres estaban en casa, así que nos sentamos con ellos y les contamos absolutamente todo. El papá de Penny me preguntó si mis padres sabían lo que estaba pasando. Le dije que sí, que les había hablado, pero que no me habían tomado en serio. La mamá de Penny le preguntó si Mason la había tocado alguna vez o si había hecho amenazas. Penny dijo que no, pero que su comportamiento cada vez era más invasivo, más perturbador, y que tenía miedo. Fue entonces cuando decidieron llamar a mis padres. Escuché la llamada desde la sala. El papá de Penny habló con los míos, les explicó lo que había pasado esa noche y pidió que yo volviera a casa para aclarar las cosas. Cuando llegué, me estaban esperando en la sala. Mason también estaba ahí. Mis padres querían escuchar mi versión. Les conté todo, desde el primer comentario, hasta la noche en que siguió a Penny por varias calles. Por primera vez, mis padres parecían realmente impactados. Le preguntaron a Mason si todo eso era cierto. Y él, mintió a medias. Dijo que había estado en el centro comercial, que había visto a Penny por casualidad y que solo quiso ser amable. Que pensó en invitarla a cenar como una forma de disculpa por lo de antes. Que no sabía que ella estaba incómoda.
Cuando le preguntaron por qué la siguió en el coche, dijo que iban en la misma dirección, que no pensó que se vería mal y que si hubiera sabido que ella se sentía insegura, habría tomado otra ruta. Mis padres, por alguna razón, parecieron conformarse con esa explicación. Pero yo no me quedé callado. Les recordé que Mason había mentido, que no solo la vio por casualidad, sino que la esperó junto a su auto. Que no solo iba en la misma dirección, sino que la siguió durante varias cuadras. Y que ella había tenido miedo. Mis padres parecieron empezar a atar cabos. Mason me pidió disculpas. Dijo que no quiso faltarle el respeto a mi relación, que no quería causar problemas y prometió que se mantendría lejos de Penny. Mis padres parecieron aliviados de que reconociera algo. Dijeron que estaban decepcionados, pero que agradecían su sinceridad. Lo más impactante fue lo que vino después. Por primera vez en todo este desastre, mis padres le dijeron a Mason que debía buscar otro lugar para vivir. No lo podía creer. Después de meses de justificar su comportamiento, finalmente lo enfrentaban con una consecuencia real. Mason se quedó en shock. Preguntó si había alguna manera de arreglarlo sin irse. Mis padres dijeron que lo pensarían, pero que la seguridad de Penny tenía que ser prioridad. Al día siguiente, llamaron a los padres de Penny para hablar sobre los próximos pasos. Yo no estuve presente en esa conversación, pero Penny me dijo que sus padres insistieron en algo muy claro: Mason debía irse. Los padres de Penny fueron claros: mientras Mason siguiera viviendo en mi casa, Penny no volvería. Y yo no podía culparlos. Mis padres, por fin, tomaron una decisión. Le dieron a Mason 2 semanas para encontrar otro lugar donde quedarse. Incluso se ofrecieron a ayudarle económicamente con la mudanza, pero dejaron claro que ya no podía vivir con nosotros. Mason no lo tomó bien, pero aceptó. Dijo que entendía y que lamentaba haber causado molestias. Se fue ese mismo fin de semana a una habitación en el otro lado de la ciudad. Antes de irse, se acercó a Penny para disculparse directamente. Le dijo que no era su intención hacerla sentir incómoda y que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. Penny no le respondió. Desde que Mason se fue, Penny ha vuelto a sentirse tranquila al venir a mi casa. Mis padres parecen haber entendido que estuvieron minimizando lo que pasaba, y que lo de Mason no era una simple incomodidad. Pero entonces, todo dio un giro inesperado. Una amiga de Penny, que también trabaja en el centro comercial, le contó que Mason había estado yendo allí durante semanas antes del incidente en el estacionamiento. No solo eso, había estado preguntando por el horario de Penny, hablando con otros empleados y diciendo que era el tío del novio. La amiga solo se enteró después del incidente y nos lo contó con preocupación. Yo no sabía si contarles esto a mis padres. Después de todo, Mason ya se había ido. Pero Penny estaba molesta. No solo por lo que hizo Mason, sino porque no sabíamos si realmente esto había terminado. Esa misma noche, los padres de Penny fueron a poner una denuncia. La policía dijo que, mientras no hubiese una amenaza directa o una acción más grave, no podían hacer mucho. Eso fue antes de saber que Mason había estado reuniendo información sobre ella por semanas. Apenas unas semanas después de que todo se calmara, volvieron los problemas. Un día, mientras Penny estaba trabajando, su gerente la llamó a la oficina. Alguien había llamado haciéndose pasar por un reclutador. Quería verificar su historial laboral para un supuesto empleo. Pero Penny no había aplicado a ningún trabajo. No estaba buscando nada nuevo. El gerente le dijo que la persona parecía saber cosas muy específicas sobre ella, su nombre completo, su edad, incluso que seguía en la escuela. Cuando el gerente pidió el nombre de la empresa, la persona se negó a darlo. Tampoco dejó un número de contacto. Dijo que llamaría después, y colgó. Penny sospechó de inmediato. Aunque no teníamos pruebas, todo apuntaba a Mason. Días después, Penny recibió una solicitud de amistad en redes sociales desde una cuenta sin foto, con un nombre genérico. La ignoró, pero al día siguiente llegó un mensaje. El texto decía: "Te vi el otro día. Te ves hermosa, ¿te gustaría tomar un café y conocernos mejor?".
Penny me lo mostró, y de inmediato sentí que era él. La manera de escribir, el tono, todo me recordaba a Mason. Revisamos el perfil y notamos algo escalofriante: seguía a varias personas de nuestra escuela, incluyendo amigos míos. Penny bloqueó la cuenta y ajustó su configuración de privacidad. Le pidió a su gerente que no respondiera ninguna llamada en su nombre, ni diera información sin confirmar directamente con ella. Yo quería confrontar a Mason, pero Penny prefirió no escalar más el conflicto sin una prueba clara. Pensamos que con eso bastaría, pero no. Unos días después, Penny salió de trabajar y notó un coche estacionado lejos, al otro lado del lote. No podía ver bien al conductor, pero el coche se parecía mucho al de Mason. Penny no se arriesgó. Volvió al centro comercial y me llamó. Fui por ella de inmediato. Cuando llegué, el coche ya se había ido, justo 10 minutos después de que ella se refugió adentro. La acompañé hasta su casa, siguiéndola para asegurarme de que llegara bien. Ya no podía seguir esperando. Hablé con mis padres esa misma noche. Les conté todo: la llamada falsa al trabajo, el perfil sospechoso, el coche en el estacionamiento. Les dije que estaba seguro de que Mason no había terminado con esto. ¿Su respuesta? Escepticismo. Mi papá dijo que no podía culpar a Mason sin pruebas. Que quizás era una coincidencia. Que él creía que Mason estaba tratando de rehacer su vida. Mi mamá dijo que lo que estaba pasando era extraño, pero que no podían acusarlo sin algo concreto. Les pedí que lo llamaran. Que al menos le preguntaran directamente. Dijeron que lo pensarían, pero también dejaron claro que no querían iniciar un conflicto si todo esto era solo una sospecha. Cuando Mason volvió a presentarse en el trabajo de Penny, esta vez como un cliente más, supimos que no se detendría por su cuenta. Penny lo vio apenas entró y sintió ese escalofrío que ya conocía. Le pidió a una compañera que llamara a seguridad mientras él fingía mirar la mercancía. Cuando se acercó al mostrador, apenas pudo hablarle antes de que llegara seguridad y lo escoltara fuera del local. Lo más importante no fue que lo sacaran, sino que esta vez revisaron las cámaras. Confirmaron que era él. Y lo mejor, sus compañeros de trabajo, que conocían la historia, dijeron que Mason había discutido al salir e incluso llegó a soltar una amenaza. Aunque eso no fue exactamente así, esa pequeña mentira ayudó. Porque ahora sí, la policía actuó. Penny y yo fuimos directamente a la estación. Llevamos cada registro, cada incidente documentado desde el inicio. El oficial que nos atendió dijo que esto calificaba como acoso y hostigamiento. Por primera vez, nos ofrecieron la posibilidad de que Penny solicitara una orden de restricción. Y no lo dudamos ni un segundo. Esa misma noche, llamaron a Mason para notificarle la orden. Le prohibieron acercarse a Penny, a su trabajo, a su escuela, a cualquier lugar que frecuentara. También le dijeron que cualquier intento de contacto, directo o indirecto, podría implicar arresto inmediato. Mis padres, al saberlo, finalmente se sintieron aliviados. Admitieron que debieron haber tomado medidas más firmes desde el principio. Pero lo importante era que, al fin, Penny podía respirar un poco. Durante 3 semanas, todo pareció tranquilo. Penny volvía a casa sin miedo, trabajaba más relajada y ya no revisaba sus redes con paranoia. Hasta que, volvió a ocurrir. Un viernes por la tarde, Penny encontró una nota en el parabrisas de su auto. Era una supuesta advertencia: alguien decía haber notado que su coche hacía un ruido extraño y le recomendaban llevarlo a revisar. Lo raro era que incluía el nombre y dirección de un supuesto taller, al otro lado de la ciudad. La nota parecía inofensiva, pero Penny me la mostró de inmediato. Yo revisé el coche, lo conduje para asegurarme de que todo funcionara bien. Y no había ningún ruido. Llamé al número del supuesto taller. Estaba desconectado. Y aquí viene lo peor: la dirección que aparecía en la nota coincidía con el lugar donde Mason había empezado a trabajar recientemente. No era un taller mecánico. Solo quería hacer que Penny fuera hasta allá. Eso violaba directamente la orden de restricción. Fuimos a la policía con la nota y los detalles. Aunque no había cámaras que captaran el momento en que la dejaron, fue suficiente.
Esa misma noche, los oficiales fueron al apartamento de Mason y lo arrestaron. Lo acusaron de acoso y de violar la orden judicial. Pasó la noche en custodia. Poco después, Mason intentó contactar a mis padres. Llamadas, mensajes, suplicando que lo ayudaran. Pero esta vez no hubo duda, reenviaron todo a la policía como parte de la investigación. La audiencia está programada para el próximo mes. Penny tendrá que testificar. También su amiga, sus compañeros de trabajo y el gerente de la tienda. El fiscal dijo que, si todo sigue como hasta ahora, Mason podría enfrentar tiempo en prisión. Cuando las autoridades deciden actuar, lo hacen con seriedad. Toda esta experiencia ha sido muy difícil, pero me alegra que finalmente esté llegando a su fin. Por supuesto, no termina hasta que mi tío reciba una resolución legal definitiva, pero cualquier intento de ignorar la orden de protección durante este tiempo complicará aún más su situación. En primer lugar, Mason ha sido condenado a 7 años y medio de prisión por situaciones relacionadas con el acoso y por incumplir reiteradamente una orden de protección que se le había impuesto. La primera vez que violó la orden fue la que mencioné en la actualización anterior, cuando intentó acercarse a Penny en su lugar de trabajo dejando una nota. No quise profundizar mucho en eso antes, por eso no lo mencioné, pero muchas personas comentaron lo que yo también sospechaba, que Mason tenía intenciones muy preocupantes. Al menos ahora eso ya no es lo principal. Ha recibido una condena considerable sin posibilidad de libertad anticipada. La segunda vez que incumplió la orden, lo que hizo que esperara su audiencia en detención preventiva y se le negara la fianza por considerarse un riesgo, fue aproximadamente una semana después, quizás 10 días. Ese día, Penny y yo salimos a caminar porque ninguno de los dos tenía trabajo. Nos detuvimos a tomar un café en nuestro lugar favorito, que supongo que Mason conocía, porque apareció allí para hablarnos y pedirnos que retiráramos la denuncia. Esto no solo fue una nueva violación de la orden de protección, sino también una infracción a las condiciones de su fianza. Además de haber pagado una suma para salir, que ahora perdió, incumplió las reglas impuestas por el tribunal. Llamamos a la policía. Aunque Mason se fue, otras personas presentes lo reconocieron y lo describieron, por lo que fue arrestado poco después en su vivienda. Pudimos estar tranquilos hasta el día de su audiencia porque ya estaba bajo custodia, y lo mismo ocurrió hasta su juicio, momento en el cual finalmente fue sentenciado. Penny y yo ya terminamos la escuela y pronto nos mudaremos, ella para estudiar en la universidad y yo para buscar trabajo. No fui aceptado en ninguna universidad porque mis calificaciones no son las mejores, pero no me preocupa. Planeo conseguir un empleo y tal vez asistir a algunas clases en el futuro. Lo más importante para ambos es alejarnos de este lugar. Aunque Mason esté ahora en prisión lejos de aquí, eso también nos ayudará a dejar atrás los recuerdos difíciles y todo lo que hemos vivido en estos meses. Hasta aquí el video, si te gustó regálame un like y una suscripción, me ayudarías mucho.